Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. En esta mañana, Señor, quede impregnado en nuestras vidas. Señor, guíanos también, guíanos en tu palabra. Derrama sabiduría, Señor, entendimiento. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Gracias por cada uno de la vida de mis hermanos que están aquí en este lugar, Señor. Que tu palabra sea vida en cada uno de nosotros, Señor. Que nos vayamos con cada palabra, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Háblanos, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. El tema de este día, yo le titulé La unidad en los discípulos. La unidad en los discípulos. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que todos sus discípulos fueran uno con Él. Y también ese fue el deseo, y Él oró por nosotros, oró por sus discípulos, pero también por nosotros. Estuvo orando para que todos fuéramos uno. Y si quiere me acompaña a Juan 17:21. Juan 17:21. ¿Alguien lo puede leer con voz fuerte? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Esa es la gran importancia como iglesia, como hermanos, como servidores, y no solo aquí, sino también en nuestro hogar, en el trabajo, estar unidos unos con otros, están unidos. Y nuestro Señor Jesucristo, Él oraba porque Él conocía cómo eran sus discípulos, conocía cómo era la gente y sabe también cómo somos nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. El Señor estaba orando, estaba rogando al Padre para que seamos uno solo. Ese era el gran deseo de nuestro Señor Jesucristo. En su oración pidió que todos sus discípulos llegaran a ser uno, pero también oraba por nosotros, mis hermanos, por los que creeríamos en Él, por los que van a creer también en Él, que sean unos con Él, que sean uno con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos mantener esta unidad? Si podemos ver en el mundo, en un trabajo, forman ciertos equipos de trabajo, hay equipos de trabajo. Sin embargo, esos equipos de trabajo, cada uno trabaja en su propio pensamiento, aporta ideas, y es bueno, pero muchas veces solo unos cuantos trabajan, solo unos cuantos aportan, no todo el equipo se esfuerza. Sin embargo, nosotros en Cristo ya tenemos los fundamentos para poder trabajar en equipo. Nos da las herramientas para que nosotros las sigamos, para que nosotros las apliquemos, para que nosotros la hagamos vida en nosotros y poder llevarlas a cabo y hacerlas en unidad como hermanos, ¿verdad? Y más adelante vamos a ir viendo cuáles son esas herramientas, cuáles son esas partes que pueden unirnos a nosotros como hermanos. Dice, ¿cómo mantener esta unidad? Bueno, Efesios 4, 3 al 6, dice, Efesios 4, 3 al 6. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre de todos, quien está sobre todos y vive por medio de todos.
Entonces, podemos entender y podemos mantener nuestra unidad si nosotros realmente confiamos en un solo Dios. Tenemos verdaderamente un solo Padre, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos mantener esta unidad. Podemos vivir en unidad como siervos de Dios, como hijos de Dios, quien vive sobre todos nosotros. Y esto, mis hermanos, es luchar, es una lucha diaria, una lucha diaria. Bueno, pero ¿de qué será la lucha? Bueno, de nuestros pensamientos, como le dije hace un momento, bueno, de nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos. En la iglesia, mis hermanos, hay varios ministerios. Están los sugieres, están los maestros, están los que hacen el aseo, los pastores, cada uno con su función. Y muchas de las veces también hay equipos o hermanos que son varios maestros, y muchas veces queremos hacer algo que pareciera sería lo mejor que puede ser, o que pensamos que puede ser mejor. Y nos olvidamos a veces la parte que es la palabra de Dios. Sin importar lo que los demás digan o lo que los demás piensen, y nosotros queremos hacerlo de esa manera, porque nos parece que es lo mejor. Pero siempre es importante ir hacia la palabra de Dios, ver que todos trabajemos en una unidad, que todos estemos de acuerdo, ¿sí? Que todos vayamos en esa misma visión y propósitos de Dios. Esa es la manera, y es una lucha diaria, es una lucha constante de nuestros pensamientos, ¿verdad? Luchar todos los días por mantener nuestra unidad, creer en el Señor, creer en su palabra, creer en sus mandamientos. Por eso es importante entender que somos un solo cuerpo, que somos parte de Cristo, y que Cristo está en nosotros. Así como el Padre le decía a Jesucristo: Señor, Padre, que sean uno solo, así como tú y yo. Así como tú y yo somos uno solo. El Señor, Dios, cuando creó los cielos y la tierra, no estaban separados con Cristo. No estaban separados. Cuando ordenaron todo, no estaban separados. Había un solo propósito, una sola visión. Hagamos la tierra. Hicieron la tierra. No se preguntaron uno el otro: no, pero yo me parece mejor que lo hagamos de esta manera, ¿no? Que muchas veces eso pasa entre nosotros. No, yo creo que vamos a hacerlo así. Y a veces hay una instrucción de la autoridad y lo cuestionamos. Y lo cuestionamos. Porque así es así somos. Así somos. La carne se levanta, brota, ¿verdad? Pero el Señor nos enseña a que debemos de hacerlo en unidad, someternos, hacer la voluntad de Dios. Jesucristo hizo la voluntad del Padre, y ese es el ejemplo que a nosotros nos da en hacer la voluntad del Padre. Hacer su voluntad, no nuestra voluntad, porque el pensar, el decir, es que yo creo que lo vamos a hacer sería mejor de esta manera. Estás queriendo hacer tu voluntad. Estás pensando que la voluntad tuya es mejor. Y a veces hasta queremos decirle: no, Señor, yo pienso. Queremos decirle a Dios, darle un consejo. ¿Quiénes somos nosotros para darle un consejo a Dios? Al contrario, nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios y hacer su voluntad. ¿Qué es la unidad? Es importante entender, hemos escuchado predicaciones, inclusive la visita que tuvimos con el pastor Julie Barnes nos habló acerca de la unidad en la iglesia. Pero la unidad, una vez más, la unidad, el significado de la unidad proviene de la palabra hebrea yahad, que significa la acción de estar de acuerdo y en armonía. O en griego, que quiere decir enotes, el cual significa la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Eso de tener los mismos pensamientos,
los mismos propósitos, y es algo que puede llegar a veces a ser difícil entre nosotros. ¿Cómo voy a pensar igual que mi hermano? ¿Cómo voy a pensar, sentir igual que mis otros hermanos? Ciertamente, mis hermanos, es bueno que no pensemos lo mismo, pero cuando nosotros leemos la palabra, nos centramos en la palabra de Dios, hay un solo pensamiento, que es la de Dios. Y en esa es donde nosotros tenemos que entrar. Hay un solo sentimiento, un solo sentir. Y ahí es donde debemos nosotros entrar. Cuando decimos en el grupo de intercesión, hermanos, hay que orar, ¿cuántos realmente oran? Yo me pregunto, yo cada que lo leo digo, ¿cuántos realmente estarán orando en este momento? ¿Estaremos todos en un mismo sentir? ¿Realmente estaremos en este momento todos en unidad, en la oración? ¿Realmente estamos en oración? Nos dolemos cuando un hermano dice, hermano, estoy pasando esta situación. ¿Realmente nos dolemos en ese momento? Solo lo leemos y lo vemos y sí, vamos a orar. Pero no oramos, hermanos. Tenemos que sentir, dolernos juntos, como un cuerpo, un solo cuerpo. Es lo que nos dice aquí, un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo en la iglesia. Como hermanos somos un solo cuerpo en Cristo. Y tenemos que estar en unidad, unidos. Imagínense un grupo de soldados que van a la lucha y unos cuantos se separen y digan, yo no voy a obedecer al general y voy a hacer lo que yo quiera. Los van a derrotar, mis hermanos. Los van a acabar. Porque no están unidos. Y nosotros como hermanos debemos estar unidos en la oración. Unidos. ¿Cuántos dicen amén? Es que los veo callados. Esa es la unidad. Nosotros como hermanos es difícil, ¿verdad? Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, somos uno solo con Él. Si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, si realmente somos guiados por el Espíritu, somos uno solo, porque somos guiados por Él. Y Él, uno con el Padre. También somos uno con el Padre. Él, Jesucristo, es el que nos hace uno solo, todos. El creer, el aceptarle, el hacer su voluntad. Todos tenemos diferentes propósitos, pero hay un solo camino y un solo propósito al que debemos de seguir todos, que es la de Jesucristo. Todos los cristianos tenemos un solo Señor que nos da su palabra, su alimento. Hay un solo camino, mis hermanos, para llegar al Padre. ¿Y a cuál vamos? ¿Vamos separados o vamos unidos? Yo creo que debemos de ir unidos. Los únicos que no están unidos, los únicos que no están en unidad con Cristo, son aquellos que no le creen. Son aquellos que no creen en su palabra. Son aquellos que no aceptan a Cristo. Son aquellos que solo creen en el Padre y no en el Hijo. ¿Verdad? Porque el Padre y el Hijo son uno. Y es necesario que nosotros la aceptemos, la entendamos, la creamos nosotros. En nuestro corazón, creerlo, que el Padre y el Hijo es uno. Porque aquellos que no lo creen así, no están unidos, están separados. Dios es uno solo, mis hermanos. Jesús le dijo a la gente, este es un pasaje que tomé de la Biblia, no lo anoté, si alguien lo puede buscar. Donde dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas.
¿Cuántos nos mantenemos fieles a las enseñanzas de Dios? ¿Cuántos se mantienen fieles a sus enseñanzas? Nosotros debemos de mantenernos fieles a Dios, fieles a Él. Hechos 2:42 habla de una comunidad que adoró a Dios en unidad. Hechos 2:42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales y milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad. La pregunta que nos podemos hacer aquí es: ¿qué hacemos nosotros como hermanos? ¿Estamos en unidad? ¿Oramos por los demás? ¿Oramos por nuestros hermanos? Cuando adoramos en la iglesia, ¿verdaderamente adoramos juntos para un solo Dios, hacia un solo Dios? ¿Oramos por nuestros hermanos? ¿Qué hacemos? Dice, oramos por nuestros hermanos. ¿Hay temor hacia Dios? ¿Verdaderamente escuchamos las enseñanzas? En este pasaje dice que muchos vendían sus propiedades. Nosotros no, claro, no vamos a vender nuestras propiedades. Pero ¿saben qué sí podemos hacer, mis hermanos? ¿Saben qué sí podemos hacer? Entregarle a Dios todo aquello que impide que nosotros podamos estar en unidad. Todo aquello que puede llegar a incomodar en nuestra vida para poder estar en unidad con nuestros hermanos. Eso sí lo podemos hacer, entregarle a Dios. Decía que compartían los alimentos de lo que tenían. Tal vez nosotros no podemos compartirle a todos, ¿verdad? Porque no nos alcanzaría. Pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Orar para que no les falte en su hogar, para que Dios les provea. Eso sí lo podemos hacer, mis hermanos. Y de esa manera también nosotros podemos estar en unidad. A lo mejor no puedas compartir todo, pero sí la oración. Sí un tiempo. Ahí donde estás, en tu hogar, en el trabajo, a lo mejor manejando, un tiempo. Compartirlo en oración. Orar por tus hermanos. Señor, si está pasando esta necesidad, mi hermano, oro para que tú le provees. Si está pasando esta necesidad, oro, Señor. Estamos en unidad, mis hermanos. Hablamos de quizá algunos hermanos que están perdiendo familiares. Señor, oramos para que los fortalezcas. Estamos unidos en oración. Estamos unidos en el sentimiento, en el dolor que están pasando en ese momento. Señor, ¿están contentos aquellos hermanos? Compartir la alegría, compartir el gozo, así como lo compartimos en la iglesia. Compartimos la alegría, compartimos el gozo, la reunión, todos escuchamos de la palabra, todos aprendemos, estamos en armonía, mis hermanos. ¿Y cómo estamos unidos entonces? ¿Cómo estamos unidos? Por medio del Espíritu Santo. Nosotros estamos unidos al Padre y al Hijo por medio del Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios quien nos da esa enseñanza de entender lo que estamos unidos con Él. Romanos 8:1 dice, Romanos 8:1, 8:20, perdón, estaba checando aquí, 8:20. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con Él.
Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero que vivimos, porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Cómo estamos unidos entonces? ¿Cómo podemos entender esta palabra del Señor acerca de la unidad? A través del Espíritu Santo. A través de Él, mis hermanos. Primera Tesalonicenses 1:1. Nosotros, Pablo y Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y Señor Jesucristo, que Dios les dará gracia y paz. Qué privilegio tenemos, mis hermanos, de poder entender y estar unidos a Cristo. Qué privilegio nosotros tenemos. Los apóstoles, cuando andaban con Jesucristo, lo tenían físicamente con Él, lo tenían a su lado. Y alguna duda de lo que el Señor Jesucristo les explicaba, ahí mismo: Señor, ¿qué nos quisiste decir? No le entendemos. Y el Señor les explicaba. Anteriormente era más complicado, ¿no? Porque solo el sacerdote era el que les hablaba. Pero ahora nosotros tenemos el gran privilegio, mis hermanos, de que podamos entender su palabra a través del Espíritu Santo. Si lo tenemos, podemos entender esta parte. Podemos entender acerca de la unidad. Si tenemos al Espíritu Santo. Porque así lo dice en Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Cada cosa que les he dicho. A lo mejor gran parte de lo que a veces escuchemos o aprendamos en la iglesia no lo entendemos en ese mismo momento. A mí me ha pasado que a veces no lo entiendo así en ese momento, pero llega un momento donde Dios como que te abre el entendimiento, te abre el panorama y dices: ahora lo entiendo, Señor, ahora entiendo lo que me quisiste decir. ¿Pero cuándo? ¿O cómo? Por medio del Espíritu Santo, mis hermanos. En la oración, el darle otra leída a su palabra. Y a veces el Señor quiere que lo leamos. Hay que leerlo, hay que leer su palabra para entenderle. Y orar: Señor, dame entendimiento a lo que voy a leer. Dame discernimiento para poder ver qué es lo que tú me quieres hablar. Hacia dónde me quieres llevar. Él quiere que seamos uno con Él. Él oró para que nosotros seamos uno con Él. Esa fue su oración. Esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros a veces oramos por nuestro hermano: Señor, verdaderamente vivamos en unidad, verdaderamente vivamos en armonía. Pero hay alguien que oró primero que nosotros, y fue nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Es el que oró para que nosotros vivamos en unidad. Primera de Corintios 1:30 dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Quién nos ha unido a Dios? Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, es el que nos ha unido. ¿Podemos estar unidos entonces entre nosotros? Claro. ¿Podemos caminar en un solo pensamiento? Claro que sí, si tenemos a Cristo.
¿Podemos estar en armonía en la iglesia? Claro que sí. ¿Podemos adorarle al Señor todos juntos en unidad? Sí, porque tenemos un solo Señor, un solo Espíritu. Estar unidos a Cristo, cada miembro, cada servidor, todos los que pertenecemos a un solo cuerpo, como está en Corintios 12. Primera de Corintios 12, 12 al 31. En esta parte nos da el ejemplo de cómo está el cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo? Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. En la iglesia, mis hermanos, hay ujieres, hay maestros, cada uno con diferentes funciones, pero todos le servimos a un solo Dios. Podemos tomar muchos ejemplos, pero lo más importante, mis hermanos, lo más importante es que nosotros debemos estar unidos a Dios. Y que todo vaya encaminado, sea nuestro sentimiento, nuestra manera de pensar, que vaya encaminado hacia Dios. Eso es lo más importante. En tu hogar, tu familia, se puede tomar ejemplo en el matrimonio. Muchos ejemplos podemos considerar acerca de la unidad, así como el ejemplo que nos están dando aquí en 1 Corintios, que el cuerpo tiene muchas partes, los dedos, los pies, los ojos, cada parte de nosotros, pero al final es un cuerpo. Y así estamos también en la iglesia. En el hogar, un matrimonio, 2 personas, pero al final es un matrimonio. Al final es un matrimonio. Yo estaba reflexionando inclusive sobre la palabra, y decía, bueno, un matrimonio, tomándolo como ejemplo acerca de la unidad, desde el primer día que se unen, mis hermanos, el esposo ya no va a pensar igual como pensaba antes, solo por todas sus necesidades propios, lo mismo y viceversa la mujer, sino que uno solo. Ahora piensan por los dos, el hombre hacia la mujer hacia el varón. Pensar por las necesidades y no solo por mi felicidad, en ese caso por la felicidad del hombre, no solo por su propia felicidad, sino pensar por la felicidad de su esposa. O sea, es un ejemplo que a veces digo, Señor, qué manera de enseñarnos acerca de la unidad. Y así nos enseña el Señor, mis hermanos, acerca de la unidad. Es algo impresionante. Y cuando nosotros vamos entendiendo cada parte de lo que Dios nos enseña acerca de la unidad, podemos vivir en esa orden, en esa visión que Dios nos está dando para que nosotros caminemos correctamente, para que nosotros vivamos agradablemente a Dios, unidos con Él, unidos con Dios. El cuerpo tiene muchas partes, dice, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Lo mismo sucede, mis hermanos. Necesitamos en la iglesia apoyos de ujieres, sí. Apoyos de maestros, sí. Apoyos en otras áreas, en la limpieza, sí. Imagínense el pastor haciendo todo, limpiar, recibir la gente, ir a dar la clase, luego venir a predicar. Sería cansado, estar dando vueltas y vueltas, ¿verdad? Necesitamos de ese apoyo. Necesitamos estar unidos hacia un mismo propósito, en un mismo camino. Esa es la unidad.
Esa es la unidad en Cristo. Estar unidos. Estar unidos en Cristo Jesús. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo, mis hermanos. Y realmente la iglesia, conforme va creciendo, necesita más elementos. El pastor hizo un llamado, yo creo que hace 2, 3, 4 meses, es un llamado para que haya más maestros, para que haya más servidores. Pero es necesario entender la palabra de Dios acerca de la unidad, acerca de cómo servirle a Dios, para que cuando nosotros vayamos a servir, entremos en esa misma visión, en lo mismo sentir y sobre todo obedecer a la autoridad. ¿Sí? Eso es lo que debemos de entender en el servicio, la unidad. Que no nos mandamos solos, que no hacemos las cosas solos, sino que hay una autoridad. O el dedo se mueve solo. Necesito agarrar algo y se mueve. Necesito caminar y movemos los pies. Necesito gritar, gritas. Pero no de momento, grita. Dices, a ver, espérate, ¿no? O sea, todo lleva una instrucción, un orden en nosotros. O sea, no una parte de nosotros se mueve porque como quiere. Y así debe ser el cuerpo de Cristo en la iglesia. No moverse porque se le da la gana, sino porque obedece una instrucción. Nada se mueve sin una instrucción. Y nada en tu parte del cuerpo se mueve si tú no le das una instrucción. ¿Verdad? Un pie no se mueve si tú no quieres caminar. Si tú quieres estar parado, no se va a mover. En la alabanza, si tú no quieres aplaudir, no aplaudes. Y aunque te digan, aplaudan hermanos, levanten las manos y no aplaudimos, no levantamos las manos, porque no quieres. Y hay una instrucción, pero quieres hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando Dios te dice, muévete, te tienes que mover. Cuando Dios te dice, ve y compártele a tal hermano, ve y compártele. Si Dios te da una instrucción de que vayas a ministrar a una familia, si Dios te da la instrucción, ve y ministra. Si Dios te dice, ve a orar por unos hermanos que están pasando esta situación, obedece. No digas, pero ¿por qué tengo que ir? Porque sí pasa, hermano. No, es que ahorita no tengo chances. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Mis hermanos, Dios te quiere usar. Estás sirviendo. Eso es estar en unidad con el Señor. Hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios. Hay una manera, de hecho, cuando estaba leyendo el 1 de Corintios 12, seguía leyendo y me fui hasta el 31 y me seguí al 13 y decía, hay una manera de vida que supera a todos los demás. Y está en el verso 31. Y eso impacta, a mí me impactó. El amor, dice, el amor de Cristo. El amor de Cristo, mis hermanos, si nosotros no tenemos amor, no vamos a hacer nada por los demás. Si en nosotros no está el amor en nuestra vida, en nuestro corazón, no vamos a orar. No vamos a orar por las necesidades de los demás, porque no hay amor. Sí lo vemos que hay necesidad, vemos que necesitan oración, pero si no hay amor. Podemos compartir, podemos tener conocimiento, podemos hablar de la palabra, pero si no hay amor, de nada serviría. De nada serviría, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra que el Padre está unido a Él. Juan 14:10.
¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Y así nosotros debemos ser la obra de Dios. No nuestras obras, no hacer nuestras obras, hacer las obras que Dios dice, que Dios quiere que hagamos. Muchas veces, mis hermanos, no necesitamos nosotros inclusive hacer muchas cosas para mostrar que estamos unidos a Cristo. Tan solo te dice, ve y ve a orar por tu hermano. Lo único que tienes que hacer. Y das aliento de vida. Porque no eres tú, como lo dice aquí. No, las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Es el Señor obrando. Es el Señor hablándole a las personas cuando tú vas y compartes. Es la palabra de Dios. Y ese es el que alienta, es el que da la vida. Pero si no hay amor, nada hacemos. Si no hay amor, no estamos unidos. Lo hacemos, sí, trabajamos, hacemos alguna actividad, pero en nuestra fuerza, nuestras obras, y no es la obra de Dios. No es la obra de Dios. Lo trabajamos, pareciera que estamos esforzándonos en hacer algo, pero no hay amor en lo que hacemos. No hay amor de Dios. De nada sirve. Debemos de tener el amor de Dios en nosotros, mis hermanos. Filipenses 1:7 dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito. 1:27. Así nosotros también debemos estar unidos en un mismo espíritu y propósito. ¿Cómo la iglesia entonces debe estar unido? ¿Cómo estamos unidos? Como servidores de Cristo debemos estar unidos en la oración. Como servidores de Cristo, como hijos de Dios, debemos estar unidos en la oración. Hechos 1:14 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en la oración. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en la oración. No nos podemos reunir, claro, todos los días y venir a la iglesia, pero podemos estar unidos en la oración, en tu hogar. Filipenses 2:1-5 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos un conjunto, alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Cada parte de lo que leemos de estos versículos nos habla el Señor acerca de la unidad, cómo debemos de estar. Un corazón tierno y compasivo. ¿Tenemos comunión en el Espíritu? ¿Somos compasivos? ¿Somos tiernos verdaderamente? ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿Verdaderamente los amamos?
¿Verdaderamente podemos transmitir ese amor de Cristo con los demás? Con los que llegan, mis hermanos, por primera vez, ¿podemos transmitir ese amor? Deberíamos nosotros de transmitir ese amor con los que llegan por primera vez a la iglesia. Transmitir ese amor, mis hermanos. Transmitirle. No hablar, porque eso es muchas veces lo primero que hacemos, pensamos. Nuestros pensamientos, vienen los pensamientos y en vez de ir a hablarle, acercarse y decirle que el Señor es su Señor, Jesucristo, quien lo salvó, quien le da la vida, a veces hasta en las preguntas nos equivocamos. A veces hasta en las preguntas nos perdemos. ¿Por qué? Porque no estamos centrados, no estamos unidos a Cristo. Y tenemos nosotros estar unidos para mostrarle ese amor a los que llegan a la iglesia. Bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos. Eso es lo que, así debemos de recibir. Bienvenidos, mis hermanos. El Señor le ama. El Señor es su Salvador. El Señor Jesucristo es su libertador. Su palabra le da vida, vida eterna, vida en abundancia. Pero lo primero que hacemos, ¿y de dónde viene, hermano? ¿Y tiene familias por acá? ¿Iba a alguna iglesia? ¿Qué harías tú si te hacen ese tipo de preguntas? Ya te quedas como que, ¿qué más me preguntará? Hay que, hasta en esa parte, mis hermanos, tenemos que saber pero ¿cómo podemos llegar? Estando en comunión con Cristo, mostrando el amor de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, dice en 1 Corintios 1:10, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que, y eso también debe ser nuestra oración, cada uno de nosotros. Señor, haznos uno contigo. Vivamos verdaderamente en unidad. Vivamos, Señor, bajo tu autoridad, haciendo tu voluntad, teniendo misericordia, mostrando amor, paciencia, Señor, unos con otros. Danos paciencia. Y pedirle primeramente por uno mismo, mis hermanos. Porque a veces vemos más al otro hermano y cómo es su carácter y todo. Ay, Señor, cámbialo. No, cambia tú primero. O sea, eso es lo que debemos de hacer. Orar por nosotros, orar, Señor, cámbiame, dame paciencia, dame amor. Eso es lo que necesitamos. Nosotros primero. Lo demás, tú darás testimonio de tu vida. Así dice la palabra, los demás cambiarán o creerán en mí si ustedes dan testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio de que Cristo está en nosotros. Señor, cámbiame, transfórmame, quita Servando, ponlo de aquel lado y sé tú más, Señor, en mí. Que no sea Servando aquí, sino tú, Señor. Porque Servando puedes decir otras cosas, pero tú no, Señor. Tú caminas recto, tú nos das tu camino, Señor, con una luz que abre nuestro pensamiento, nuestro corazón. Y así debemos estar, como les decía Pablo aquí a Corintios. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos en un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y así debemos de vivir en armonía, como discípulos, como siervos de nuestro Señor Jesucristo, como servidores de nuestro Señor Jesucristo,
en la iglesia. Dando siempre, mis hermanos, siempre, no de vez en cuando, siempre un buen testimonio hacia los demás. Un buen testimonio hacia los demás. Eso es lo que debemos nosotros de transmitir. Este deber es uno de los principios en el servicio a Dios en la iglesia. Que todos seamos uno con Cristo. En el hogar, en la familia. Primera de Corintios 10, 17. Primera de Corintios 10, 16 al 17 dice: cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Cuando recibimos la palabra en la iglesia, ¿no participamos todos juntos? ¿No escuchamos la misma palabra? ¿O escuchamos o queremos entender como a nosotros nos parece bien? Todos participamos de una sola palabra. Todos, mis hermanos. Y esta es la unidad que debe haber entre nosotros en la iglesia. Estar unidos a Cristo. Y aunque vengan hermanos de otras iglesias, mis hermanos, aunque vengan hermanos de otras iglesias, si nosotros somos uno con Cristo, se puede ver. Si los hermanos que vienen de otra iglesia, nosotros debemos de recibirlos. Y se ve, mis hermanos. ¿Cómo se ve? Un solo lenguaje, que es la palabra de Dios. Puede haber una comunicación. ¿O acaso inmediatamente tú puedes platicar con una persona que no es cristiano? No puedes ni entablar una comunicación. Pero cuando hay una persona que es cristiano, que está unido a Cristo, luego lo identificas, porque puedes entablar una comunicación sana. Yo me he dado cuenta en estos días que he ido a llevado a los niños a la escuela. No es tan fácil poder conversar con la gente que no conoce a Dios. Yo solo escuchaba cómo les hablan los padres a los niños, y yo decía: ay, Señor, ayúdales, guárdales todos estos pequeños, porque les hablan de una manera, hermanos, yo diría horrible, a los pequeños. Y yo decía: ay, Señor. Pero cuando tú vas y hablas con una persona que es cristiano, hablas directamente, bien, dice: esta persona es cristiano, esta persona debe ser de alguna iglesia. Se identifica. Y así debemos de ser nosotros, cada uno, identificarnos y decir: esta persona es cristiano. Si realmente somos uno con Cristo. ¿Qué te dicen cuando platicas con alguien? ¿Qué te han dicho? Oiga, ¿usted es cristiano? ¿Le han dicho alguna vez? Porque sí pasa, mis hermanos. Sí pasa. A mí me tocaba platicar con gente, convivir con gente, sobre todo que no son cristianos. Y luego decían: oye, ¿usted es cristiano? Le digo: sí, soy cristiano. Inclusive hasta su manera de hablar, en la manera de hablar. ¿Pero por qué? Porque hay una comunión con el Señor, porque hay una relación con Dios, hay unidad con el Señor. Una vez, aquí en la iglesia, llegó un hermano, un sábado,
Y él preguntaba, oye, Servando, ¿todos los de la iglesia son hermanos? Le dije, sí, todos somos hermanos en Cristo. No, yo pregunto si son hermanos de sangre, porque su manera de hablar, su comunicación, su manera de apoyarse, es totalmente diferente a como yo lo he visto en otro lado. Le dije, no, somos hermanos en Cristo. Cristo es el que nos ha unido a nosotros. Y eso es lo que tú alcanzas a ver. Y dijo, yo quiero seguir viniendo a la iglesia. ¿Y cómo puedo formar parte? Y él preguntaba, ¿y cómo puedo formar parte de ustedes? ¿Cómo puedo ser también hermano de ustedes? Si tú ya creíste en Cristo, crees que Él es tu Señor, eres mi hermano. Eres mi hermano. Y hasta el día de hoy yo he visto al hermano que sigue llegando a la iglesia. Y le digo, gracias Señor. O sea, y eso es lo que se ve y eso es lo que se debe. Ese es el testimonio que nosotros en la iglesia debemos de demostrar. Estar unidos como hermanos. Estar unidos entre nosotros. Apoyarnos. Si hay un servicio en la iglesia que tenemos que hacer, lo podemos hacer. Si nuestras condiciones físicas nos lo permiten, lo podemos hacer. Si ya nuestras condiciones físicas no se puede porque me duele un pie, un brazo, pues no, hermano, también no esforzarse, ¿verdad? Porque se puede lastimar. Pero habrá algunas otras áreas donde uno dice, yo quiero servir ahí. Adelante. Pero ¿y si no? Está sirviendo en la oración. Está sirviendo en su hogar. Es uno con nosotros en Cristo, estando en la oración. Así somos uno en la oración. La pregunta que surge de todo lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado es, ¿realmente estamos contribuyendo en la unidad en la iglesia? Como cuerpo de Cristo, ¿estamos contribuyendo? ¿Estamos en oración? ¿Tenemos ese amor unos con otros? O sea, ¿qué contribuimos, mis hermanos? Eso es muy importante preguntarse, bueno, Señor, ¿cómo estoy contribuyendo? Estando en la oración, primeramente. Estar en oración, orar por tu familia, por tus hermanos, por las necesidades del grupo de intercesión, que todos los días, mis hermanos, hay necesidades. Y casi todos los días hay hermanos que están en el hospital. Ahí es donde podemos nosotros orar y estar unidos unos con otros en la oración. Estar contribuyendo. Por eso la pregunta es, ¿cómo estamos contribuyendo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? ¿O estamos dividiendo? ¿O estamos ocasionando problemas en vez de entrar en la unidad del Señor? En vez de entrar en los propósitos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, contribuyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Cada miembro, cada hermano, cada servidor, cada uno de los que se congregan en la iglesia, todos son parte del cuerpo de Cristo. Y todos están contribuyendo de alguna u otra manera. Pero ¿cómo estamos contribuyendo? Porque realmente sí contribuimos a algo, pero ¿cómo contribuimos? ¿Cómo estamos contribuyendo?
en la unidad, en la armonía, para que demos testimonio como iglesia de que Cristo está con nosotros, para que testifiquemos que nosotros estamos unidos con Cristo y caminamos y hacemos su voluntad. ¿Cómo estamos contribuyendo? Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor en esta mañana y decirle: Señor, así como tú oraste al Padre, que fuéramos uno solo, Señor. Oramos, Señor, para que también nosotros seamos uno solo, Dios, contigo, y podamos caminar en tus propósitos. Y podamos, Señor, estar unidos en la oración. Sobre todo mantener esta unidad, Señor. Y contribuir en el crecimiento y fortalecimiento de tu iglesia, Señor. Sabemos, Padre, que son diferentes las capacidades, pensamientos y habilidades, pero, Señor, tenemos un solo Dios quien guía todo, Señor. Y nosotros queremos ser guiados por ti, Señor. Todo nuestro pensamiento, nuestro corazón, que sean gobernados por ti, Señor. Seamos guiados en un mismo espíritu, en un mismo sentir, una sola fe. Pero sobre todo, Señor, que el amor tuyo, Dios, permanezca en nosotros, en nuestras vidas. Porque si no hay amor, Señor, tal vez muchas cosas lo estemos haciendo en nuestra fuerza, Señor. Mas nosotros queremos caminar y hacer tu voluntad en el amor tuyo, Padre. No buscando, Señor, nuestros propios beneficios, Señor. No buscando, Señor, nuestros propios o haciendo nuestras propias obras, sino haciendo tu obra, Señor. Haciendo tu voluntad, obedeciendo tu palabra, obedeciendo, Señor, tus mandamientos, Padre. Eso es lo que queremos hacer, Señor. Porque ¿cómo podríamos caminar si estamos divididos, Señor? Si estamos, Señor, en propósitos diferentes, con argumentos propios, pensamientos propios, Señor. Necesitamos, Señor, estar unidos a ti. Necesitamos, Señor, caminar aplicando cada uno de estos herramientas que tú nos has dado para nuestras vidas, que es el amor, que es la paciencia en nosotros, para poder, Señor, estar en unidad con la iglesia, Señor. Entender, sobre todo, Señor, que somos parte de un solo cuerpo, que es en Cristo Jesús. Entender, Señor, que el cuerpo no está dividido. Entender que cada parte del cuerpo no puede hacer lo que quiera, sino que es movido por alguna instrucción. No en su propia voluntad, sino en la voluntad tuya, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Necesitamos que nos ayudes, Señor. Te necesitamos, Señor, en nosotros. Te necesitamos, Señor, en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor. Queremos ser guiados, Señor, por tu Espíritu Santo, Dios. Queremos caminar unidos, Señor. Queremos caminar, Señor, en una misma fe, creyendo siempre en ti, Señor, confiando siempre solo en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda, Señor, a cada iglesia también
aquellas iglesias, Señor, que aparentemente se ven que están caminando bien, pero no están unidos. Cada uno está haciendo su voluntad. Oramos, Señor, por ellos, por cada familia también, Señor, de esta iglesia, tu iglesia, Señor. Por cada familia, Señor, que pueda entender esa palabra acerca de estar unidos contigo, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Que verdaderamente, Señor, todas las iglesias que te buscan y te alaban, estemos unidos. Que tengamos verdaderamente un mismo Señor, que es Jesucristo, quien nos da la vida, la paz, el consuelo, quien ha orado por nosotros para que tengamos unidad. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es palabra tuya, Señor. Y tu palabra es la que nos da vida, Señor. Y el Espíritu que envía, Señor, para darnos entendimiento de cada palabra, Señor, que está escrita, Señor, que es inspirada por ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.